La mañana del 28 de febrero de 2022 sonó un teléfono en algún lugar de un edificio gubernamental de Moscú. El Banco Central de Rusia acababa de descubrir que 300.000 millones de dólares en reservas de divisas extranjeras, dinero acumulado durante 2 décadas de cuidadosa gestión fiscal, habían quedado inaccesibles. No robado, no removido físicamente, simplemente apagado. Una instrucción digital enviada a través de la red de bancos corresponsales que sustenta el sistema global del dólar había congelado efectivamente el bloque individual más grande de reservas soberanas inmovilizado en la historia de tiempos de paz. Y todos los gobiernos del planeta estaban observando: Riad, Varsovia, Nueva Delhi, Pekín, Brasilia. Los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de cada país que mantenía reservas significativas denominadas en dólares llegaron a la misma conclusión de manera simultánea en las horas y días que siguieron. Si le puede pasar a Rusia, un país con armas nucleares, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y la base de recursos naturales más grande del mundo, nos puede pasar a nosotros. Lo que sucedió a continuación es el cambio más significativo en el comportamiento monetario global desde que Estados Unidos terminó la convertibilidad del dólar en oro en 1971, y casi nadie fuera de las instituciones que ejecutan este cambio lo está explicando con la precisión que merece. Quiero guiarlos exactamente a través de lo que está ocurriendo mecánicamente, con datos, sin el comentario político que la mayoría de los análisis no puede resistir, porque las implicaciones de inversión de este cambio son más significativas que cualquier cosa que haya observado en el sistema monetario global en las últimas décadas, y los inversores que entienden el mecanismo antes de que se convierta en consenso se habrán posicionado años antes del momento en que esta historia aparezca en la portada de cada publicación financiera. Permítanme comenzar con lo que el dólar realmente es, porque la mayoría de las personas, incluidos la mayoría de los inversores, tienen un modelo fundamentalmente incorrecto de lo que poseen cuando mantienen reservas denominadas en dólares. El dólar estadounidense no es un activo físico. Es una reclamación, una entrada digital en un libro de contabilidad mantenido por una red de bancos corresponsales, cámaras de compensación e instituciones de custodia, casi todas las cuales están sujetas a la jurisdicción regulatoria estadounidense. Cuando un banco central mantiene reservas en dólares, no los tiene en una bóveda en algún lugar. Tiene una reclamación sobre dólares, un derecho legal para acceder a esos dólares denominado en el marco legal del sistema financiero de los Estados Unidos. Esa reclamación es solo tan confiable como la voluntad política de los Estados Unidos de honrarla. El 28 de febrero de 2022 demostró con perfecta claridad que esa voluntad es condicional. Las reservas del Banco Central ruso no fueron robadas porque Rusia violara algún contrato financiero. Fueron congeladas porque el gobierno de los Estados Unidos hizo una determinación política unilateral de que el comportamiento de Rusia en un dominio no financiero separado justificaba el uso del sistema financiero como instrumento coercitivo. Las reservas no desaparecieron, simplemente se volvieron inaccesibles. La distinción importa. Los dólares de Rusia existen en un libro de contabilidad en algún lugar. Rusia simplemente no puede tocarlos. Cada tesorería soberana y banco central del planeta procesó este evento y se hizo la misma pregunta: ¿qué significa esto para nuestras reservas? La respuesta es visible en los datos que se han acumulado desde aquella mañana de febrero. Y los datos cuentan una historia que los titulares no han capturado adecuadamente. Antes de 2022, los bancos centrales del mundo compraban colectivamente aproximadamente 17 toneladas de oro al mes. Esa cifra representa el comportamiento de compra agregado de cada banco central a nivel global, la suma de todas las compras menos todas las ventas en cada institución soberana informante. 17 toneladas al mes. Como referencia, esto es consistente con el patrón histórico que se remonta a aproximadamente 2010, cuando los bancos centrales pasaron por primera vez de vendedores netos a compradores netos tras la crisis financiera de 2008. Desde febrero de 2022, esa cifra es de aproximadamente 60 toneladas al mes, 3 veces y media la tasa anterior a 2022, sostenida sin interrupción durante más de 3 años.
La encuesta más reciente del Consejo Mundial del Oro sobre las intenciones de los bancos centrales encontró que el 95% de los bancos centrales encuestados planea mantener o aumentar sus compras de oro en 2026. El 0% planea reducir sus tenencias. ¿Esto no es una tendencia? Es una reasignación estructural. Y entender con precisión quién está comprando, por qué están comprando y qué están vendiendo para financiar esas compras es la clave para entender cómo serán los próximos 5 años para el oro, para el dólar y para cada cartera que tenga alguno de los dos. Permítanme repasar los 4 compradores soberanos más significativos, porque cada uno revela una dimensión diferente del mismo cambio estructural. China es el más importante y el más opaco. El Banco Popular de China reporta oficialmente sus tenencias de oro en aproximadamente el 10% del total de reservas, según los estándares de los principales emisores de monedas de reserva. Esta es una asignación relativamente modesta. Los Estados Unidos mantienen aproximadamente el 70% de sus reservas en oro, pero la cifra oficial subestima la acumulación real de China de una manera específica y medible. Aproximadamente el 57% de todas las compras de oro de bancos centrales a nivel global el año pasado fueron reportadas como compras de bancos centrales que no divulgan públicamente su identidad. El mayor no declarante, la entidad cuyos volúmenes de compra coinciden más estrechamente con los flujos no reportados cuando se cruzan referencias con datos comerciales, envíos de refinerías y movimientos de bóvedas, es casi con certeza China. El mecanismo es sencillo. China mantiene un sustancial superávit comercial con los Estados Unidos. Ese superávit genera ingresos en dólares, pagos por bienes exportados a los consumidores estadounidenses. Esos dólares históricamente se reciclaban en bonos del Tesoro de los EU, manteniendo los costos de endeudamiento americanos en niveles artificialmente bajos y manteniendo el flujo circular que ha definido el sistema del dólar desde Bretton Woods. Una porción de esos flujos de dólares ahora está siendo redirigida. No toda de una vez, no anunciada, sino silenciosamente, de manera consistente, sistemáticamente hacia el oro físico comprado a través de intermediarios de terceros y transferido a bóvedas dentro de las propias fronteras de China. Oro que, a diferencia de los bonos del Tesoro de los EU, no puede ser congelado por una instrucción bancaria corresponsal. Polonia es el segundo comprador que vale la pena entender en detalle porque revela la lógica geopolítica del cambio con mayor claridad. Polonia es un aliado de la OTAN. Es miembro de la Unión Europea. No es un país que tenga ninguna relación adversarial con los Estados Unidos o ninguna razón para temer la weaponización del dólar de la manera en que lo temió Rusia. Y sin embargo, el gobernador del Banco Central de Polonia se paró frente a la prensa en enero y explicó las compras de oro citando la seguridad nacional. Esas palabras, seguridad nacional, no salen de funcionarios financieros en tiempos de paz sin una intención deliberada. Polonia se sienta en la frontera oriental de Europa. Ha observado desde el punto de vista más cercano posible cómo se ven las reservas congeladas y las sanciones financieras cuando se despliegan como instrumentos de presión geopolítica. La conclusión de Polonia de que las reservas soberanas de oro mantenidas en sus propias bóvedas proporcionan seguridad que las reservas en dólares, independientemente de la solidez de la alianza entre EEUU y Polonia no pueden proporcionar es la conclusión lógica de cualquier gobierno que haya estado prestando atención desde 2022. Arabia Saudita es el tercer y más trascendental comprador porque representa el potencial desmoronamiento del acuerdo específico que hizo del dólar la moneda de reserva mundial en primer lugar. En 1974, tras el shock petrolero, Henry Kissinger negoció un acuerdo informal con la familia real saudita. Los términos eran sencillos. Arabia Saudita fijaría el precio de su petróleo en dólares estadounidenses, asegurando que cada país que necesitara petróleo primero necesitara adquirir dólares y reciclaría sus ingresos petroleros en bonos del Tesoro de los EU. Los Estados Unidos proporcionarían protección militar y apoyo político. Este acuerdo, el sistema del petrodólar, es la base mecánica del estatus de moneda de reserva del dólar. Creó una demanda estructural permanente de dólares que era completamente independiente del atractivo de los activos financieros americanos. Arabia Saudita ha declarado públicamente que no ha estado comprando oro. Los datos de refinerías suizas y de comercio sugieren lo contrario.
Los analistas de la industria que rastrean los flujos desde las refinerías suizas, que procesan la mayoría del oro del mundo en forma de entrega estándar, han identificado aproximadamente 160 toneladas de oro importadas por Arabia Saudita en los últimos años, en cantidades y formatos consistentes con la acumulación de un banco central más que con demanda comercial o minorista. Los arquitectos del petrodólar aparentemente están convirtiendo silenciosamente una porción de sus ingresos en dólares en el activo que el petrodólar fue diseñado para reemplazar. La cuarta dimensión es lo que yo describiría como la larga cola. Los 22 bancos centrales que reportaron compras de oro el año pasado abarcando cada geografía, cada alineación política y cada modelo económico. Kazajistán, Brasil, India, Ghana, Indonesia, la República Checa, Uzbekistán, países que no tienen ningún interés geopolítico común, ninguna política coordinada y ningún marco institucional compartido, pero que han llegado independientemente a la misma conclusión sobre el perfil de riesgo de las reservas denominadas en dólares en el mundo posterior a 2022. Así es como se ve un cambio estructural, no un ataque coordinado al dólar, no una conspiración, una reasignación racional descentralizada, institución por institución, de la política de reservas por parte de las personas que gestionan la riqueza soberana y que tienen la información más completa sobre los riesgos integrados en el sistema actual. Ahora déjenme explicar por qué esto importa para el precio del oro, no en términos de sentimiento o narrativa, sino en términos de aritmética de oferta y demanda que es mecánica y verificable. Todo el oro jamás extraído en la historia humana, cada barra en cada bóveda, cada moneda en cada colección, cada pieza de joyería jamás fabricada, vale aproximadamente 29 billones de dólares a los precios actuales. De ese total, aproximadamente el 20%, alrededor de 5,8 billones de dólares, está en manos de bancos centrales. El 80% restante está distribuido entre ETFs, inversores privados, joyería y aplicaciones industriales. El planeta produce aproximadamente 3.500 toneladas de nuevo oro a través de la minería anualmente. A los precios actuales, eso es aproximadamente 280.000 millones de dólares de nueva oferta por año, menos del 1% del total de existencias sobre el suelo. Los bancos centrales, a su ritmo actual de compra de 60 toneladas al mes, están absorbiendo aproximadamente 720 toneladas al año. Eso es más del 20% de toda la producción anual nueva de oro siendo absorbida por compradores soberanos únicamente, antes de que se considere cualquier demanda de inversores privados, mercados de joyería o aplicaciones industriales. La respuesta de la oferta a esta demanda está estructuralmente limitada de una manera que la mayoría de los mercados de materias primas no lo están. La minería de oro es un ciclo de capital de una década. La decisión de desarrollar una nueva mina requiere permisos, exploración, construcción y una puesta en marcha operativa que abarca de 10 a 15 años antes de que comience una producción significativa. El precio del oro al que nuevas minas son económicamente justificadas ha estado aumentando, pero la respuesta de producción a precios más altos no es visible en el corto plazo. Es visible si acaso en una década. Mientras tanto, el planeta produce aproximadamente la misma cantidad de oro que producía antes de que comenzara el auge de compras de los bancos centrales. La oferta está fija, la demanda se ha triplicado. Esta es la parte que la mayoría de los inversores están pasando por alto. Y aquí es donde la situación cambia completamente. Cuando el precio del petróleo sube, la nueva perforación comienza en meses y la nueva oferta entra al mercado en 1 o 2 años. Cuando el precio del cobre sube, las minas que antes no eran económicas se vuelven viables y la producción aumenta. Cuando el precio de casi cualquier materia prima sube lo suficiente, la respuesta de la oferta eventualmente restaura el equilibrio. El oro no se comporta de esta manera. Su respuesta de oferta se mide no en meses, sino en décadas. Y la demanda que actualmente impulsa su precio no es demanda cíclica que disminuirá cuando suban los precios. Es demanda estructural impulsada por una reasignación permanente del perfil de riesgo de las reservas denominadas en dólares, una reasignación que se vuelve más arraigada, no menos, con cada año que pasa en que persiste el entorno geopolítico posterior a 2022.
Ahora bien, aquí está la reformulación que quiero ofrecer en este punto del análisis, porque creo que la mayoría de los inversores están haciendo la pregunta equivocada sobre el oro. La pregunta equivocada es, ¿ya se ha movido el oro demasiado? ¿Debería esperar una corrección? La pregunta correcta es, ¿cuál es la fuerza estructural que impulsa este movimiento y ha cambiado esa fuerza? El oro se movió de aproximadamente $1,800 por onza en febrero de 2022 a aproximadamente $5,500 en su pico de enero de 2026, un movimiento de más del 200%. Durante ese mismo periodo, el ritmo mensual de compras de oro de los bancos centrales se triplicó. La encuesta del Consejo Mundial del Oro mostró que el 95% de los bancos centrales planea continuar comprando. La acumulación no reportada de China continuó. Polonia citó la seguridad nacional. Arabia Saudita importó 160 toneladas de refinerías suizas. Ninguna de esas condiciones estructurales cambió durante la corrección de 5.500 a los actuales 4.700 aproximadamente. Lo que cambió fue el mercado de papel, el posicionamiento de futuros del COMEX, los flujos de ETF apalancados, el fortalecimiento del dólar por la presión inflacionaria del conflicto con Irán. El mercado físico continuó haciendo lo que ha estado haciendo desde febrero de 2022, absorbiendo la oferta, reduciendo los inventarios sobre el suelo y señalando a través del diferencial de prima entre papel y físico que la escasez física genuina está aumentando, no disminuyendo. El paralelo histórico más instructivo aquí no es 2008 ni 2011. Es de 1974 a 1976, en medio del mayor mercado alcista del oro del siglo XX. De 1971 a 1980, el oro se movió de 35 a $850, un movimiento de aproximadamente el 2.400%. En medio de ese movimiento, desde finales de 1974 hasta mediados de 1976, el oro cayó aproximadamente un 50%. Un 50% durante el mayor mercado alcista del oro en la historia moderna. Los inversores que vendieron durante esa corrección se perdieron el movimiento de 110 a $850 que siguió. Los inversores que entendieron que las fuerzas estructurales, el abandono del patrón oro, el exceso fiscal que inevitablemente siguió, las consecuencias inflacionarias, no habían cambiado durante la corrección, mantuvieron sus posiciones durante la volatilidad y capturaron el movimiento estructural completo. Las fuerzas estructurales de hoy son, podría decirse, más poderosas que las de la década de 1970. En 1974, los Estados Unidos cargaban aproximadamente $500,000 millones en deuda nacional. Hoy cargan 38 billones con $1 billón agregado aproximadamente cada 100 días. En 1974, los bancos centrales eran vendedores netos de oro. Hoy están comprando 60 toneladas al mes y planean acelerar. En 1974 no había weaponización del sistema de moneda de reserva para crear demanda soberana de alternativas. Hoy, esa weaponización es una realidad documentada que establece precedentes y que cada tesorería soberana ha incorporado en su marco de riesgo. Permítanme ahora ser preciso sobre los 3 errores más comunes que observo que los inversores cometen en este entorno, porque cada uno está costando dinero real y puede evitarse con una disciplina analítica sencilla. El primer error es confundir una corrección del mercado de papel con un cambio fundamental en la tesis de inversión. Cuando el oro corrigió de 5.500 a aproximadamente 4.500, una caída del 16 al 18%, las secciones de comentarios de cada video relacionado con el oro se llenaron de personas declarando que la tesis estaba rota, que el mercado alcista había terminado, que la burbuja había explotado. Estos son los inversores que miden la inversión por su precio en lugar de por las fuerzas estructurales que impulsan su valor a largo plazo. El precio se movió. Los bancos centrales no dejaron de comprar. El déficit no se revirtió. China no empezó a vender. Polonia no abandonó su marco de seguridad nacional. La tesis no cambió. El precio sí. El segundo error es equiparar el oro en papel con el oro físico como si fueran instrumentos equivalentes que expresan la misma tesis de inversión. No lo son. Un ETF de oro es una reclamación financiera, un instrumento de papel que promete seguir el precio del oro y que puede o no estar respaldado por metal físico asignado dependiendo de su estructura específica. Los bancos centrales no compran ETFs de oro.
compran barras de entrega estándar de Londres y las almacenan en sus propias bóvedas. La razón es precisamente la lección del 28 de febrero de 2022. Una reclamación de papel es solo tan confiable como la contraparte que la respalda. El oro físico mantenido en su propia posesión o en una cuenta totalmente asignada, auditada y segregada no tiene contraparte. Es el único activo de reserva en existencia que no puede ser congelado, sancionado o apagado por una instrucción digital de un gobierno extranjero. Esto no significa que los ETFs de oro sean instrumentos sin valor para los inversores que buscan exposición al precio. Traders de momentum, asignadores tácticos, inversores que quieren capturar un movimiento de precios sin la complejidad de la custodia física. Los ETFs son una herramienta práctica y rentable, pero para los inversores cuya tesis es estructural, que compran oro como seguro contra la erosión a largo plazo del poder adquisitivo de la moneda fiduciaria, como protección contra las consecuencias monetarias del exceso fiscal, como reserva de valor que existe fuera del sistema financiero denominado en dólares, el instrumento físico es la expresión apropiada de esa tesis. Los bancos centrales les están diciendo esto con su comportamiento. No están expresando su tesis de diversificación de reservas a través de ETFs, la están expresando a través de metal físico en sus propias bóvedas. El tercer error es la asignación total. He observado a inversores que se han convencido tanto de la tesis del oro que han concentrado sus carteras completas en oro e instrumentos relacionados con el oro. Esta no es una decisión sólida de construcción de cartera, independientemente de cuán sólida sea la tesis. El oro no genera flujo de caja, no se capitaliza, no paga dividendos. Es una póliza de seguro, una reserva de valor que preserva el poder adquisitivo a través de las transiciones del sistema monetario. Las pólizas de seguro no están pensadas para ser toda su cartera. Están pensadas para ser una porción de su cartera que protege el resto de ella. El consenso institucional, desde los fondos soberanos de riqueza hasta los family offices y los inversores más sofisticados de largo plazo, es que una asignación del 5 al 15% al oro es apropiada como componente estructural de una cartera diversificada. Este rango refleja el papel del oro como seguro contra los riesgos específicos que he descrito: degradación monetaria, exceso fiscal, erosión del dólar e inestabilidad del sistema de reservas. Dentro de ese rango, la asignación apropiada depende de su perfil de riesgo específico, su exposición existente a activos denominados en dólares, su horizonte temporal y su capacidad para mantenerse durante la volatilidad que genera todo movimiento estructural de varios años. Lo que no estoy sugiriendo es que el momento actual sea el punto de entrada óptimo o que el mercado del oro se mueva en línea recta desde aquí. El mercado de papel generará correcciones. El dólar se fortalecerá durante episodios de crisis agudas. La trayectoria de tasas de la Reserva Federal creará vientos en contra para el oro cuando se descuenten expectativas restrictivas. Estas son características normales y predecibles de cómo el mercado de papel interactúa con la tesis estructural. No son evidencia de que la tesis esté rota. Son evidencia de que el mercado de papel está haciendo lo que los mercados de papel siempre hacen: moverse sobre la base de flujos de capital a corto plazo, cambios de posicionamiento y sentimiento, en lugar de sobre la base de las fuerzas estructurales que determinan el valor a largo plazo. La fuerza estructural es la reasignación soberana de activos de reserva más significativa desde la Conferencia de Bretton Woods de 1944. Está siendo impulsada por una reasignación racional descentralizada, institución por institución, del perfil de riesgo de la moneda de reserva dominante, una reasignación desencadenada por un único evento el 28 de febrero de 2022 y reforzada por cada mes subsiguiente de tensión geopolítica, deterioro fiscal y weaponización de la moneda de reserva. El mercado del oro sobre el suelo de 29 billones de dólares no es grande. A 60 toneladas al mes de absorción por parte de los bancos centrales, los compradores soberanos por sí solos están consumiendo el equivalente a más del 20% de toda la nueva oferta anual. La demanda privada, la demanda industrial y la demanda de inversión son adicionales. La respuesta de la oferta está limitada por un ciclo de capital de una década que no puede acelerarse independientemente de cuánto suba el precio en el corto plazo. Así es como se ve un desequilibrio estructural entre oferta y demanda en sus etapas tempranas a intermedias, no en su pico.
La compra soberana ha estado ocurriendo durante 3 años, pero la revalorización que refleja el cambio estructural completo aún no ha ocurrido. A $1.800 por onza en febrero de 2022, el oro estaba fijando el precio de un mundo en el que las reservas en dólares eran el refugio seguro incuestionable de la riqueza soberana. El precio actual de aproximadamente $4.700 está comenzando a fijar el precio de un mundo en el que ese supuesto ha sido revisado fundamentalmente. La revalorización completa de un mundo en el que 60 toneladas al mes de demanda soberana se redirigen permanentemente desde activos en dólares hacia el oro físico aún no se ha reflejado en el mercado. La carrera ha comenzado. Los bancos centrales comenzaron a correr en febrero de 2022. La mayoría de los inversores minoristas todavía están de pie en la línea de salida, observando cómo los corredores desaparecen en la distancia y preguntándose si es demasiado tarde para empezar. El registro histórico de cada transición monetaria estructural previa sugiere que no lo es. Las transiciones son lentas hasta que son rápidas. La revalorización es gradual hasta que es repentina. Y los inversores que están posicionados antes de la fase repentina son aquellos cuyas carteras parecerán en retrospectiva que tomaron una decisión obvia en un momento obvio. En el presente, esas decisiones nunca se sienten obvias. Se sienten incómodas, inciertas y prematuras. Esa incomodidad es el precio de estar posicionado por delante del consenso. Los datos son públicos. Los flujos de capital son medibles. Las fuerzas estructurales están documentadas